El siguiente episodio contiene relatos y testimonios relacionados con fenómenos paranormales, prácticas ocultistas y experiencias que algunas personas pueden considerar perturbadoras. La historia que escuchará está inspirada en testimonios difundidos y forma parte del folclore contemporáneo del misterio en México. En este episodio escucharás el caso en formato de audio remasterizado, con el objetivo de preservar y presentar este testimonio que durante años ha inquietado a miles de personas. Algunas descripciones pueden resultar inquietantes para audiencias sensibles. Se recomienda discreción al escuchar este contenido, especialmente para menores de edad. El propósito de este episodio es informativo y entretenimiento, explorando historias y relatos que forman parte de la cultura paranormal. No se pretende afirmar ni confirmar la veracidad de los hechos narrados. Escucha con mente abierta y saca tus propias conclusiones. Hay lugares en este mundo que tienen memoria, paredes que han absorbido gritos, suelos que han bebido sangre y techos que han visto cosas que la mente humana no está diseñada para procesar. A menudo pasamos frente a edificios abandonados, iglesias en ruinas o casas condenadas sin sospechar que detrás de esos candados oxidados el tiempo se detuvo para dar paso a algo eterno. He dedicado gran parte de mi vida a investigar lo inexplicable, a buscar respuestas donde otros solo encuentran silencio. Pero hoy, lo que les traigo no es una investigación externa. He leído y documentado cientos de testimonios, pero les aseguro, bajo mi palabra, que este es uno de los relatos más perturbadores que me ha tocado leer. No es una leyenda de fogata, ubicada en el kilómetro 20, en los límites donde la civilización se rinde ante la nada. Se levanta una estructura que se suponía debía ser un faro de fe. Pero, ¿qué sucede cuando intentas construir un templo sobre un nido de sombras? ¿Qué pasa cuando la fe no es suficiente para contener lo que ya ha reclamado? Antes de invocar estos recuerdos y revelar el título de esta pesadilla, te daré una última advertencia. Lo que estás por escuchar tiene el poder de quedarse contigo mucho después de que el episodio termine. Así que hazme un favor. Apaga las luces, ponte cómodo y súbele el volumen a tus audífonos, porque estamos a punto de iniciar. Esto es algo oscuro. Habita en nuestra iglesia. Estás escuchando Ecos de lo oculto.
Esto que les voy a contar es algo que a mis 35 años todavía no alcanzo a comprender del todo. No espero que me crean ciegamente, pero he decidido contar a la persona correcta para relatar lo que nos sucedió a mi familia y a mí. Hasta el día de hoy, cada vez que sé que debo pasar cerca de aquella iglesia abandonada, prefiero desviar mi camino. Prefiero gastar gasolina y perder 10 minutos de mi vida antes de cruzarme con ese edificio. Todo comenzó en una primavera al principio de los años 2000. Yo tenía como 13 años. Vivía con mi padre Raúl, un hombre trabajador y una fe inquebrantable. Lo veía poco tiempo porque se desvivía para sostener a su esposa y a sus 5 hijos. El otro protagonista de este relato, mi tío Néstor, un hombre que predicaba la palabra de Dios a toda hora, día y noche. Pero mi tío tenía una segunda vida que en su momento saldrá a la luz. Ambos se encargaban de expandir su congregación. Invertían en propiedades para transformarlas en templos. Como familia, estábamos obligados a asistir cada domingo. Yo solo esperaba que terminara el sermón para poder salir a jugar bajo el sol de primavera. Una tarde, mi padre recibió una llamada de Néstor. Hermano, ¿recuerdas la propiedad que está en venta por el kilómetro 20? El dueño me contactó. Quiere agendar una cita. Llegó el día. Mi padre y mi tío se adelantaron a la cita para inspeccionar el lugar. Querían visualizar cómo transformar ese edificio en un templo sagrado. Pero el ambiente era pesado. El lugar se veía tétrico. Ventanas selladas con maderas y puertas dobles cerradas con cadenas y candados oxidados. Mientras esperaban, mi padre notó una pequeña abertura en la parte trasera. Una de las tablas que cubría una ventana no estaba bien sellada. Llevado por la curiosidad, se asomó por la grieta. Lo que vio heló la sangre. En la penumbra, alcanzó a distinguir veladoras rodeando un pentagrama perfectamente trazado en el suelo. Aterrorizado, llamó a mi tío para que diera fe de lo que había en esa habitación. Pero eso no era todo. Al regresar al frente, mi tío Néstor se detuvo ante una puerta específica, sellada con varios candados adicionales, con un tono de voz que mi padre nunca le había escuchado. Sentenció: Raúl, te aseguro que aquí detrás hay algo mucho peor. Finalmente llegó el propietario. Néstor, sin rodeos, exigió que abriera la puerta de los múltiples candados. El dueño juraba que esos cerrojos no eran suyos, pero no dudó en cortarlos. Cuando el último de los 4 candados cayó y la puerta cedió, el silencio se apoderó de ellos. La habitación estaba en completa oscuridad, pero la luz que entraba reveló lo impensable. Otro pentagrama en la pared, pero este no estaba pintado. Estaba trazado con sangre, y lo que les quitó el aliento fue ver, en el rincón izquierdo, la cabeza de una cabra colgada como un trofeo macabro. El propietario, desencajado, se deshizo de disculpas ante la imagen tan perversa. Tras ese día de horror, mi padre y tío discutieron los pros y los contras.
Mi padre no podía borrar la imagen de esa habitación. Sentía como se le erizaba la piel con solo recordarlo. Sin embargo, mi tío Néstor, con una frialdad increíble, lo increpó. Deja de ser un cobarde, Raúl. Es una oportunidad única para comprar a bajo precio. ¿O es que ya perdiste la fe? Con un nudo en la garganta y la muerte rodándole los pensamientos, mi padre aceptó. Ese fue el error que cambió nuestras vidas para siempre. Los meses de renovación habían sido una lucha contra lo invisible. Cada capa de pintura blanca que aplicábamos parecía ser absorbida por las paredes, como si el edificio se negara a ser purificado. Finalmente, el templo abrió sus puertas, pero el aire dentro nunca fue el mismo. Era un aire denso, que se sentía más frío en los pulmones de los que marcaba el clima del kilómetro 20. Al fondo del pasillo, el salón infantil se convirtió en un pequeño universo de los domingos. Era un cuarto diseñado para la paz, pero custodiado por esa salida de emergencia cuya puerta de malla metálica siempre vibraba, incluso cuando no había viento. Mi padre Raúl ya le había confesado a mi madre el secreto de la sangre y el pentagrama. Ese conocimiento se convirtió en una plaga silenciosa que recorrió a toda la congregación. Los cantos de alabanza se sentían forzados, como si los fieles intentaran gritar para no escuchar los crujidos del edificio. Con la llegada del invierno, el desierto nos regalaba atardeceres de sangre que morían a las 5 de la tarde. En las reuniones juveniles, la oscuridad nos rodeaba antes de que terminaran las oraciones. Esa tarde, el frío se colaba por debajo de la puerta de emergencia. Caminábamos hacia el salón infantil en una fila apretada. Mi tía, la esposa de Néstor, intentaba mantener el orden, pero nosotros, los niños, sentíamos una urgencia eléctrica por jugar, por gritar, por hacer cualquier cosa que oyó entrar el silencio sepulcral del pasillo. Fue entonces cuando ocurrió lo imposible. En medio de juego de empujones, mi primo Eduardo salió volando hacia la pared lateral. Lo que mis ojos vieron me hizo dudar de mi propia cordura. Al contacto con el cuerpo de Eduardo, el bloqueo de cemento, de esa estructura sólida que debería haberlo lastimado, se dio como si fuera lodo o hule. La pared se estiró hacia afuera, formando una fosa elástica que envolvió la silueta de mi primo. No hubo un golpe seco, sino un sonido húmedo, como si algo estuviera succionando el aire. La pared lo escupió de regreso con una violencia antinatural. Eduardo cayó al suelo, pero no lloró. Se quedó mudo, señalando con el dedo tembloroso el lugar del impacto. De la depresión que dejó su cuerpo en el muro, comenzó a brotar una oscuridad líquida. No era una sombra proyectada por la luz, era una mancha de negrura absoluta que parecía tener volumen. Empezó a trepar por los bloques, estirándose como un cuerpo que ha estado demasiado tiempo comprimido. La sombra creció hasta alcanzar el techo, encorvándose sobre nosotros. Tenía las extremidades demasiado largas y unos dedos que terminaban en puntas difusas que arañaban el yeso del cielo raso. Mi tía se quedó paralizada, con la Biblia en la mano. Sus labios se movían, pero no salía sonido alguno. El salón,
que antes estaba iluminado por una lámpara de techo, se volvió oscuro de repente, no porque el foco se fundiera, sino porque esa presencia parecía absorber la luz. El frío dentro del cuarto bajó drásticamente. Podíamos ver nuestro propio aliento mientras esa figura se mecía lentamente sobre nuestras cabezas. Salgan de aquí. Logró gritar mi tía con una voz que no parecía la suya. Corrimos hacia la puerta de madera y malla. El resorte, ese que siempre devolvía la puerta a su lugar, se sentía ahora como si alguien de otro lado estuviera jalando para mantenernos encerrados. El pánico estalló. Eduardo gritaba que algo le había tocado la espalda mientras estaba dentro de la pared. Cuando finalmente logramos irrumpir en la nave principal del templo, donde mi tío Néstor predicaba, el contraste fue brutal. Él hablaba de la salvación y de luz, mientras nosotros salíamos del salón infantil con el rostro pálido, como si acabáramos de regresar del mismísimo infierno. Mi padre cruzó la mirada conmigo y supo que en ese instante, que lo que había visto en la ventana meses atrás no se había ido. Lo habíamos invitado a pasar. Pasaron 6 meses después del suceso del salón infantil. Era una tarde de sábado, de esas donde el reloj marca una hora, pero la luz del exterior parece contar una historia distinta. El cielo sobre el kilómetro 20 se teñía de un color mortecino, como si el sol tuviera prisa por ocultarse tras las dunas. Mi padre, Raúl, tenía turno de limpieza. Normalmente, 2 familias se dividían el trabajo para no estar solos en ese lugar, pero esa tarde, la otra familia canceló a último minuto. Hoy los comprendo perfectamente. Nadie quería estar ahí más tiempo de lo necesario. Mi padre, movido por su sentido del deber y su fe, se armó de valor. Antes de meter la llave en el candado de la entrada, se detuvo en seco. El aire que salía de las rendijas de la puerta se sentía rancio, pesado. Se dijo a sí mismo en un susurro: Solo a lo que viene, Raúl. Limpias y te retiras. entró acompañado únicamente por su Biblia y un pequeño radio portátil, de esos que necesitaban estar enchufados para luchar contra el silencio sepulcral del templo. Para no sucumbir el pánico, mi padre encendió la radio y subió el volumen al máximo. La música llenó la nave principal, pero extrañamente, las melodías se sentían distantes, como si el edificio estuviera absorbiendo el sonido. Buscando ventilación y una ruta de escape clara, abrió de par en par la salida de emergencia del salón infantil. Esa puerta de madera y malla metálica que, gracias a su resorte oxidado, siempre luchaba por cerrarse. Mientras barría entre las bancas, su mirada se desvió hacia el púlpito. Detrás de él, una imponente cruz de madera de varios metros de altura presidía el lugar. Fue entonces cuando lo vio. Una sombra pequeña, del tamaño de un niño, pero con una forma deforme, asomándose desde el borde del altar. Mi padre empezó a orar en voz baja. Su voz, siempre firme, comenzó a quebrarse. En ese instante, a sus espaldas,
El sonido metálico del resorte resonó en todo el edificio. La puerta de emergencia se había abierto de par en par y regresando a su sitio con una violencia innecesaria. Mi padre giró, esperando ver a alguien entrar, pero el pasillo estaba vacío. No había viento, no había nadie. Mi padre Raúl simplemente empezó a orar. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. El medio se transformó en una chispa de coraje desesperado. Mi padre se plantó en el centro del pasillo principal y gritó con las entrañas. Sé lo que quieres hacer. No te tengo miedo. La respuesta del edificio fue inmediata y aterradora. Su Biblia, que había dejado descansando sobre una de las bancas, comenzó a agitarse. Las hojas de papel sagrado empezaron a pasar a una velocidad imposible, como si un viento invisible buscara desesperadamente un versículo específico. El sonido del papel rasgando el silencio era ensordecedor. De pronto, la radio murió. La música fue reemplazada por una estación blanca, un siseo eléctrico que parecía modularse para formar voces intangibles. Mi padre cayó de rodillas, sollozando, aferrándose a su fe como si fuera un escudo físico. No temo al oscuro. Sé lo que quieres. Quieres que pierda mi fe, pero no lo lograrás. Balbuceó. Entonces, el silencio absoluto cayó sobre el templo. Un silencio tan profundo que mi padre podía escuchar el golpeteo frenético de su propio corazón y el fluir de la sangre en sus oídos. Mientras estaba ahí, humillado en el suelo y con los ojos cerrados, una voz surgió desde el púlpito. No era una voz humana, era un sonido gutural, seco, como si la misma piedra del edificio estuviera hablando. Una voz sacada de lo más profundo del abismo que pronunció su nombre con una familiaridad asquerosa. Raúl, voltea. Mi padre quiso clamar a Dios, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Sintió que el aire se volvía sólido, impidiéndole respirar. Cerró los ojos con fuerza y aceptó que ese sería su fin. Esperó el golpe, la garra, el frío final. Raúl, Raúl. Una mano pesada se posó en su hombro. Mi padre dio un grito ahogado, esperando ver al dueño de la voz infernal, pero se encontró con los ojos fríos de mi tío Néstor. Néstor lo observaba desde arriba, sin una gota de empatía. Mi padre, con el rostro empapado en sudor y lágrimas, le contó todo. La sombra, la puerta, la Biblia cobrando vida propia y esa voz maldita que casi lo hace perder el juicio. Sentía que me iba a morir, Néstor. Algo ahí dentro me llamó por mi nombre. Sollozó mi padre. Mi tío Néstor no lo ayudó a levantarse. Se limitó a mirar hacia el púlpito con una expresión de indiferencia que helaba más que el fantasma. Con una frialdad que hasta el día de hoy me estremece, mi tío Néstor con esa frialdad le respondió: Lo enfrentaste, pero no te moriste. Levántate y sigue limpiando, que mañana hay servicio. En ese momento, mi padre comprendió que en esa iglesia no solo había que temer en lo que habitaba en las sombras,
sino también al hombre que decía servir a Dios, pero que parecía estar muy cómodo conviviendo con el mal. Comunidad, hacemos una pequeña pausa aquí y quiero aprovechar este momento para hablar con ustedes, de comunidad a comunidad, con el corazón en la mano. Lo que acaban de escuchar en los capítulos anteriores y lo que está por venir no ha sido nada fácil de procesar para mí. A veces cuando uno crea contenido de terror o investiga lo paranormal, la gente solo piensa que ya estamos curados de espanto, que somos inmunes al miedo. Pero les soy honesto, este ha sido sin duda alguna uno de los relatos más turbios y densos que me ha tocado relatar, no solo por la cercanía familiar, sino por la naturaleza de lo que habita en ese templo. De hecho, quiero aprovechar para mandarle saludos al protagonista de este relato, un compañero de trabajo llamado Marco. Marco, te quiero agradecer por este asombroso relato, que para nada fue fácil de relatar. Ha sido una experiencia muy extraña. Perdí sueño. Estuve pensando día y noche sobre este relato, porque no solo son las experiencias, este lugar en verdad existe. También quiero darle las gracias por estar aquí, por escuchar con respeto y por permitirme ser honesto con ustedes. No es fácil mirar al abismo, y mucho menos cuando el abismo tiene el nombre de tu propia familia. Pero la verdad tiene que salir a la luz, por más oscura que sea. Así que tomen respiro conmigo, porque lo que viene a continuación es la parte más oscura de este episodio. Así que te recomiendo extrema discreción. Y espero que estés preparado, porque estás escuchando Ecos del Oculto. Había algo en la voz de mi tío Néstor que hipnotizaba. Mi padre siempre admiró esa capacidad casi magnética de atraer a las masas. Cuando Néstor subía al púlpito, el aire parecía detenerse, pero tras esa fachada de santidad, mi padre empezó a notar grietas. El hombre que predicaba amor y paz el domingo se convertía en un bloque de hielo el resto de la semana. Su mirada se volvió calculadora, distante, como si estuviera viendo cosas que el resto de nosotros no podíamos percibir. Una tarde de sábado, mi padre invitó a Néstor a cenar a casa. Todo transcurría con una normalidad tensa, hasta que el teléfono sonó. Néstor respondió al llamado, y su rostro se transformó. Sus facciones se endurecieron, y su mandíbula se tensó, de tal forma que parecía que sus dientes iban a estallar. Al colgar, anunció que debía retirarse. Mi padre, cansado de los secretos, lo encaró. Néstor, ¿qué está pasando contigo? ¿Te ves igual que aquel día en el templo? O dime, ¿tienes otro oficio del que no nos has hablado? Mi tío se detuvo en la puerta. Se giró lentamente y le clavó una mirada que, según mi padre, te hacía sentir desnudo y vulnerable. Con una sonrisa carente de toda calidez, respondió: Así que tanta curiosidad tienes, Raúl. Entonces acompáñame y míralo por ti mismo. Condujeron en silencio hacia una colonia alejada, donde las luces de la calle parpadeaban como si estuvieran muriendo. Se detuvieron frente a una casa de aspecto ordinario.
pero donde el ambiente se sentía cargado de una electricidad estática que erizaba los vellos del brazo. Del maletero, Néstor sacó un maletín negro, pesado y desgastado por el uso. Al entrar a la vivienda, una familia lo esperaba con los ojos desencajados por el insomnio y el terror. Néstor no perdió el tiempo en saludos y llevó a mi padre hasta un pasillo estrecho y le dio instrucciones que sonaban más a una sentencia que a un favor. Raúl, necesito que te hinques aquí mismo y comiences a orar. Cierra los ojos y pase lo que pase, escuches lo que escuches, aunque sientas que mi propia voz te pida ayuda. No te muevas, no abras los ojos. Si rompes el círculo de oración, lo que está ahí dentro nos consumirá a ambos. Yo vendré por ti cuando todo termine. ¿Entendiste? Mi padre asintió, con la boca seca. Vio a Néstor entrar en una de las habitaciones al fondo del pasillo. Escuchó el sonido metálico del seguro de la puerta. Néstor no estaba encerrado para protegerse. Se estaba encerrando para asegurarse de que aquello no pudiera escapar. Mi padre se arrodilló y comenzó a rezar el Salmo 91. A los pocos minutos, el infierno se desató tras la puerta. Primero fueron insultos en idiomas que mi padre no reconoció, voces que sonaban como grava siendo triturada. Escuchó la voz de Néstor gritando con una autoridad que hacía temblar las paredes. En el nombre del Señor, te exijo que abandones este cuerpo. Pero lo que vino después fue lo que heló la sangre. De la habitación empezaron a salir lamentos y chillidos que no tenían nada de humano. Eran los gritos de un marrano, en el momento justo antes de ser sacrificado. Chillidos agudos, desesperados, llenos de una agonía bestial que rebotaba en el pasillo. Mi padre sentía que algo rasguñaba la madera de la puerta, y por un segundo escuchó su propio nombre siendo susurrado por una voz que imitaba la de mi tío, suplicando: Raúl, ábreme. Me están matando. Recordando la advertencia, mi padre apretó los párpados con más fuerza y siguió orando hasta que sus labios sangraron. Entonces, de golpe, cayó un silencio vacío, un silencio tan pesado que dolía. La puerta se abrió. Mi padre se movió hasta sentir una mano fría y temblorosa sobre su hombro. Era Néstor. Al levantarse y verlo a la luz de la sala, mi padre casi grita de horror. En apenas una hora, el cuerpo de mi tío parecía haber envejecido 10 años. Su piel estaba pálida, casi grisácea, y sus mejillas se habían hundido de tal forma que parecían un cadáver que no hubiera probado alimento en meses. Sus ojos estaban inyectados en sangre y sus manos no dejaban de temblar. En el camino de regreso, ninguno de los dos pronunciaba palabra. El silencio era el único lenguaje posible después de haber escuchado el sonido del abismo. Antes de llegar, mi padre, con el corazón en la mano, le preguntó si estaría bien. Néstor, sin mirarlo, con la vista fija en la carretera oscura, contestó con un simple sí. Pero mi padre sabía que ese sí era una mentira. Algo de Néstor se había quedado en esa habitación y algo de esa habitación se había ido a casa con él.
Habían pasado semanas después de aquella noche en la que mi padre vio la verdadera cara del oficio de Néstor. El aire en el templo se volvió irrespirable. Ya no era solo el miedo a lo que habitaba en las paredes. Era el peso de saber que mi tío atraía la oscuridad tanto como intentaba repelerla. El último domingo que el templo abrió sus puertas, había casa llena. El sol de la mañana entraba por las ventanas, pero no lograba calentar el recinto. Mi familia estaba sentada en la primera fila, a escasos metros del púlpito. Néstor predicaba con una intensidad febril, sus ojos saltando de un lado a otro como si esperara un ataque. Y de pronto, el sonido metálico de las puertas dobles abriéndose de par en par interrumpió el sermón. Un viento helado recorrió el pasillo central, apagando las pocas velas que estaban encendidas. Mi tío Néstor se quedó mudo. Cerró su Biblia de un golpe seco, un sonido que resonó como un disparo en el silencio absoluto de la congregación. Fuera. Todos fuera ahora mismo. Gritó Néstor con una voz cargada de una ira que rayaba en el pánico. La gente, aterrorizada por la autoridad en su voz, no cuestionó nada. Hubo un caos de sillas arrastradas y pasos apresurados. En menos de un minuto, los únicos que quedaron fueron mis padres y mi tío. En el umbral de la puerta se recortaba una silueta que desafiaba toda lógica. Mi padre escuchó a Néstor rugir hacia el fondo del templo. ¿Cómo te atreves a profanar la casa del Señor? Vete de aquí, entidad maldita. Mi padre, sabiendo lo que venía, tomó a mi madre en el brazo y la obligó a arrodillarse. Híncate y no voltees. Lo que más quieras, María. No mires atrás, le suplicó mi padre. Ambos se hundieron en una oración frenética. Entonces, la física del lugar volvió a romperse. La habitación pareció encogerse. Las paredes de bloque vibraban y la presión en los oídos era tan fuerte que se sentían que les estallarían los tímpanos. Néstor comenzó el exorcismo, gritando salmos en latín y en español. Fue entonces cuando el sonido comenzó. Un grito desgarrador, agudo y metálico, que no recordaba nada humano. Sonaba como el chillido de una ave gigantesca, de un depredador prehistórico atrapado en un cuerpo pequeño. Y luego, el sonido que mi madre jamás olvidaría, el aleteo. Unos golpes secos y violentos contra el aire. Eran las enormes, pesadas, que se abatían con tal fuerza que ráfagas de aire helado golpeaban la espalda de mis padres mientras oraban. El olor a azufre y animal muerto inundó el templo. El eco de los aleteos golpeaba el techo, subiendo y bajando, como si algo inmenso estuviera sobrevolando sus cabezas en ese espacio. Fueron 20 minutos. 20 minutos de agonía sensorial, gritos, golpes de alas y la voz de Néstor. La voz de Néstor quebrándose bajo el esfuerzo. Hasta que finalmente el silencio regresó. Un silencio sepulcral, interrumpido solo por el jadeo exhausto de mi tío. Pónganse de pie. Ya terminó, susurró Néstor. Mi madre, incapaz de contener la curiosidad y el terror,
Fue la primera en girarse. Sus ojos buscaron a la bestia alada, las plumas negras o las garras que habían provocado ese vendaval. Pero no había nada de eso. En medio del pasillo, de pie y con la mirada perdida, estaba una niña de no más de 10 años. Se veía frágil, pequeña, con un vestido sencillo y el cabello desordenado. Parecía una víctima, no un monstruo, pero el aire a su alrededor todavía vibraba con esa energía oscura. En ese momento, mis padres comprendieron la terrible verdad. El mal no siempre tiene la forma que esperamos. En esa iglesia, el mal había encontrado un nido. Entendieron que aunque tuvieran toda la fe del universo, no podían mantener ese lugar abierto. No podían arriesgar a la comunidad, ni a sus propios hijos, a lo que sea que ese edificio llamara desde sus cimientos. Esa misma semana, el tío Néstor dio de baja el templo. No hubo despedidas ni ceremonias. Simplemente pusieron las cadenas de los 4 candados de nuevo. Hasta el día de hoy, el edificio sigue ahí. Sigue abandonado por los hombres, pero nunca por lo que sea que entró aquella mañana de domingo. Yo sigo desviando mi camino porque sé que hay puertas que es mejor dejar cerradas y sombras que aunque dejen de aletear, nunca dejan de observar. A veces el mayor horror no es lo que vemos, sino lo que sabemos que sigue ahí. La iglesia abandonada del kilómetro 20 sigue de pie, encadenada, como un recordatorio de que algunas batallas no se ganan con la fuerza, sino sabiendo cuándo retirarse antes de perder el alma. Gracias por acompañarme una vez más a escuchar estos episodios. Y comunidad, antes de cerrar este episodio, quiero pedirte un favor. Compartan este episodio. Hagamos crecer esta comunidad. Si lo estás escuchando en tu formato favorito de podcast, no olvides dejar tu reseña. Eso nos ayudará a que Ecos del Oculto sea escuchado en otras partes de Latinoamérica. Por favor, ayúdame a compartir. Se despide tu amigo Baba Yaga. Buenas noches.